Listo, empezamos. ¿Ya, doctores? A ver. Ya. La sesión plenaria de hoy día, el doctor Orlando me encargó para poder hacer un tema que es miastenia gravis, enfermedades del sistema nervioso periférico. Es una enfermedad neuromuscular más frecuente actualmente que estamos viendo en el campo de la neurología. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad, perdón, repito, en la cual es importante saber la fisiopatología. Les hice un esquema un poco más fácil para poder entender la fisiopatología de la enfermedad, cuál es lo normal en la unión neuromuscular y cuál es lo patológico a nivel de la miastenia gravis. La unión neuromuscular, como su propio nombre lo dice, tenemos el espacio interneuronal, que tenemos el botón neuronal, que es la presináptica y postsináptica que está por el músculo, por eso se llama nervio-músculo, ¿no? Entonces, en el presináptico, en el nervio, tenemos vesículas o también llamados cuantos. Vesículas o cuantos porque están almacenando acetilcolina. Se habla un promedio de 4.000 moléculas de acetilcolina en cada vesícula, por eso se llama cuantos. Entonces, eso es lo normal. Cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una contracción muscular, lo que se activa son los canales de calcio, como ustedes podrán ver acá. Se activan los canales de calcio, entonces esta vesícula se va hacia el margen, ¿no?, de la membrana interneuronal a que se desprenda la acetilcolina. Una vez que se desprende la acetilcolina al espacio neuromuscular, esta acetilcolina se va a engrampar, o mejor dicho, va a llegar hacia los receptores de acetilcolina que se encuentran en la unión postsináptica. Una vez que ingresa a estos receptores, esta acetilcolina llega hacia el músculo y se genera el potencial de acción muscular, generando la contracción muscular. Eso es lo normal, ¿no? Volvemos a repetir. Cuando uno quiere hacer una contracción muscular, lo que se activa son los canales de calcio, las vesículas que están en acetilcolina, los cuantos, se activan y viajan hacia la periferia de la unión neuromuscular, donde eliminan la acetilcolina que tienen en su contenido de estas vesículas. Una vez que esta acetilcolina llega hacia la unión, hacia el espacio postsináptico, de acá, van a llegar sobre todo a los receptores de acetilcolina, sobre todo a la unión alfa, donde se conectan esta acetilcolina. Una vez que entran ahí, se genera un potencial de acción muscular, generando la contracción muscular. Una vez que yo hago la contracción, el músculo no va a estar constantemente en contracción. Entonces, hay una molécula llamada la acetilcolinesterasa que hace que nuevamente esta acetilcolina regrese nuevamente a sus vesículas o cuantos, o sea, al presináptico. Y nuevamente mi músculo se relaja. Entonces, ese efecto de contracción y relajación en todos nosotros que no tenemos miastenia. ¿Qué pasa en los pacientes con miastenia gravis? En la unión neuromuscular. En el presináptico se activa otra vez, ¿no?, en los canales de calcio. No hay ningún problema ahí. Llega la llenas de acetilcolina, viajan hacia la unión neuromuscular, botan lo que es la acetilcolina. El problema con los pacientes con miastenia es que sus receptores, miren la configuración, cómo es este receptor y cómo es este receptor, ¿no? Su receptor es cambiante. ¿Por qué? Porque en los pacientes con miastenia se generan anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, lo que hacen que este receptor cambie su configuración, por lo tanto la acetilcolina no lo reconoce, entonces la acetilcolina se pierde. Entonces hay manera de que el paciente con miastenia gravis hace que también los pocos receptores que tiene buenos son pocos. Lo normal en una unión neuromuscular existe entre 7 receptores en total. Un paciente con miastenia tiene 3 o 5 que están bien, el resto todos están mal. Entonces lo poco de acetilcolina que llega a esos receptores genera un potencial de acción, pero bien bajito. Por lo tanto, el músculo no se llega a contraer y el músculo es débil. Por eso ahí la fatiga muscular en la miastenia gravis. Viéndolo un esquema ya más mecánico, más médico, este es el nervio y este es el músculo, o sea, esta es la unión neuromuscular.
Vemos como el axón, las mitocondrias son las que dan energía también para poder transportar las vesículas, ¿no?, hacia la unión neuromuscular, ¿no? Y ahí está la acetilcolina que llega pues a los receptores del músculo, ¿no?, la unión postsináptica. Pero ustedes ven acá, esto es lo normal, como son las criptas donde se depositan los receptores, pero este es un paciente con miastenia gravis, ¿no? Un paciente en la cual vamos a ver, miren estos rojitos, tiene las justos 3 receptores en cada cripta, ¿no?, de postsináptica, perdón. Entonces la acetilcolina pues no llega a entrar y las criptas también son diferentes, no son pequeñas, ¿no? Entonces esa es la fisiopatología de la enfermedad de miastenia gravis. Entonces la enfermedad de miastenia gravis, antes solamente se decía que había un solo receptor, como yo les había explicado en el anterior esquema, que era el receptor de acetilcolina, ¿no? El receptor de acetilcolina tiene sus subunidades, el alfa, el beta, el gamma y el teta. Pero lo que se ha visto en miastenia es que inserta la acetilcolina es en la unidad alfa de este receptor de acetilcolina. Y lo que ahora se está reconociendo es que no solamente existe este receptor de acetilcolina en la membrana postsináptica, sino también existen otros receptores como la lipoproteína de baja densidad LRP4, que ayuda también a otro receptor, ¿no?, que se encuentra también en la membrana postsináptica, que es el receptor de tirosina quinasa musculoesquelético, o también llamado receptor MUSC. Entonces, actualmente ya no solamente la en miastenia se ha visto que hay alteración o a nivel de los anticuerpos de acetilcolina, sino también ha habido alteración a los receptores MUSC y a los receptores LPR4, ¿no?, que están también actualmente, se ha estudiado en la parte biológica, ¿no? También se ha visto implicancia a nivel de miastenia gravis que se están desarrollando o tenemos proteínas en la unión postsináptica, las cuales también se ha visto que se genera en miastenia anticuerpos contra estas proteínas, lo cual hace que esta unión de receptores. Entonces, viéndolo en un esquema acá, en el margen derecho, esto es lo normal, ¿no? Llegan las vesículas en el post del presináptico, viajan hacia la unión neuromuscular, botan la acetilcolina y se insertan pues en los receptores, ¿no? Vemos acá los receptores de acetilcolina, el MUSC, el RP4 y las proteínas. Eso es lo normal. Ingresa al músculo y genera contracción. Pero ¿qué pasa a un paciente con miastenia? Llega la acetilcolina, se generan anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y miren cómo está este receptor. Totalmente destruido, desconfigurado y generan anticuerpos, ustedes podrán ver acá, contra la tirosina, el anti-MUSC y el RP4. Por lo tanto, la acetilcolina no ingresa y no se genera la contracción muscular. En resumen, la miastenia gravis es una enfermedad que no solamente se está viendo que anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, sino también se está viendo que también la miastenia está generando anticuerpos contra otros receptores que estamos encontrando, que es el anti-MUSC, y contra los receptores LRP4, y también contra proteínas que se encuentran en la unión positiva. Entonces, si todo esto está mal en un paciente con miastenia, obviamente la acetilcolina no va a poder ingresar y es un paciente que tiene fatiga muscular porque no hay una generación de un potencial de acción que genere contracción muscular. Entonces, la miastenia gravis es un desorden autoinmune que se generan con anticuerpos IgG contra los receptores colinérgicos, ¿no? Ahora se llama nicotínicos de la unión neuromuscular, porque ya sabemos que no solamente existe la acetilcolina, sino los anti-MUSC y los LRP4. La cantidad liberada de acetilcolina es normal, existe transporte reducido, pues no, de la acetilcolina. O sea, la acetilcolina está en valores normales, lo que el problema es que no se insertan en los receptores, ¿no?, postsinápticos, ¿no? Generalmente se habla que es más frecuente en mujeres, más que varones. Se habla de 2 picos de esta enfermedad. El primer pico es en mujeres de 20 a 40 años y en varones de 60 a 70 años, ¿no? Esos son los 2 picos en miastenia. Generalmente se ha asociado a un patrón, por ejemplo, un paciente con miastenia en la casa puede ser familiares tengan alguna enfermedad inmunológica
hipotiroidismo, que tengan artritis reumatoidea, ¿no? O sea, hay un componente inmunológico familiar que hace que también la miastenia se desarrolle. No se sabe exactamente cuál es la causa por la cual se produce, por la cual se genera esto, pero se habla mucho actualmente también de infecciones virales y bacterianas que podrían producir esta desconfiguración a nivel de los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. En cuanto a la parte inmunológica, se habla también que es la respuesta o una falta de regularización, una respuesta inmunitaria, tanto de las células B como las células T en el timo, lo que ocasiona una respuesta intensa contra los receptores de acetilcolina. ¿Qué significa? Nosotros normalmente tenemos la glándula durante nuestra niñez hasta los 8 años. Ese timo genera los anticuerpos para nosotros. Ese timo, ahí están las células mioides donde se generan las células B, las células T. Pero eso se tiene que desaparecer máximo hasta los 10 años. Si eso empieza a atrofiar hasta desaparecer esa glándula, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los pacientes con miastenia se ha visto que hay una alteración ahí en la que se sigue produciendo alteradamente células B, células T, que hacen que en vez de producir ya un sistema inmunológico bueno para nosotros, produce anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. He ahí que los pacientes con miastenia gravis, uno de los exámenes que se tiene que realizar es una tomografía de timo para demostrar si es que estos pacientes, ¿me escuchan bien? Porque me he puesto una doctora que se escucha. Doctora, se entrecorta su audio, doctora. Doctores. Un momento. ¿Ahí me escuchan mucho mejor? Hola. Sí, doctora. Doctores, ¿me escuchan? Ya. Gracias, muy amable. Entonces, como les mencionaba, uno de los exámenes que pedimos para un paciente con miastenia gravis es una tomografía de timo, una tomografía de tórax anterior, para ver si es que la causa de esta miastenia se encuentra pues en un tumor llamado timoma, ¿no? Que sería la causa donde se generaría los anticuerpos, ¿no? Entonces, en los pacientes con miastenia podemos encontrar un timoma, o sea, un tumor grande o una hiperplasia, no tan grande, pero que es generador de células B y anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, que van a atacar sobre todo la unidad alfa del receptor de acetilcolina. Entonces, un paciente con miastenia gravis, lo que hay que buscar, los pacientes con miastenia gravis no tienen timo, o sea, no necesariamente vas a encontrar un timoma, el 10 al 25% no va a tener timoma. Anormalidades en el timo vamos a encontrar en otro porcentaje, a un 75 a 90%, sobre todo la miastenia se asocia a timoma en gente joven. Eso es lo que se ha visto. En hombres no tengo hasta ahorita la experiencia que he encontrado timoma, sobre todo he encontrado en gente joven, en 20 a 40 años en mujeres, ¿no? De las cuales de ese 75 a 90% que se ha encontrado timoma, se ha visto que hay hiperplasia en el 80-90% y un tumor más grande entre 10 a 15%, ¿no? Ahora, ¿todos los timomas hacen miastenia gravis? No, ¿no? Se ha visto que un 30-50% de los que tienen timoma hacen miastenia y un 50 a 70% hacen miastenia. Entonces, la fisiopatología, lo importante es acá, el defecto fundamental consiste en la disminución del número de receptores postsinápticos, ¿no? Y alteración también de estos receptores. Han visto ustedes cómo cambia su configuración, que genera potenciales de acción muscular, lo cual genera pues que no se produzca la contracción muscular que todos deberíamos tener y de ahí la fatiga muscular. Entonces, ¿cuál es la clínica de las pacientes con miastenia gravis? Sobre todo debilidad de los músculos musculares,
También vamos a tener bulbares en miembros superiores e inferiores, pero sobre todo la debilidad en miastenia es debilidad proximal, de cintura escapular y de cintura pélvica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo típico de los pacientes con miastenia que llegan a la consulta? Que van a llegar con tosis palpebral, que se presenta entre el 50% y en el 90% en algún momento de la enfermedad. Frecuentemente es unilateral. Llegan, doctora, ¿sabe qué? Yo me levanto bien, pero del día, mi párpado derecho se me va cayendo, puede ser párpado derecho o izquierdo, es muy alternante, se me va cayendo, me siento más débil, a veces no puedo subir la escalera o me cuesta peinarme, ¿no? Y empiezo a ver borroso. Entonces, frecuentemente es una debilidad fluctuante, porque uno amanece bien y durante el día se va agotando, descansa y otra vez amanece bien. Entonces, eso es lo característico de la miastenia gravis, una debilidad fluctuante, ¿no? Se puede asociar esta tosis palpebral parálisis de algún oculomotor, sí, sobre todo el tercero, el cuarto y el sexto. Por eso es que los pacientes te mencionan, tengo esa debilidad de ese párpado y encima no veo con ese párpado, te dicen, ¿no? Con ese ojo, doctora, veo doble, veo uno encima de otro, entonces es típico de miastenia, tosis palpebral y alteración o parálisis oculomotora. Lo importante o el descarte de miastenia gravis es que nunca un paciente con miastenia va a alterar la función pupilar. O sea, significa que hacer el reflejo pupilar puede encontrar normal, porque va a haber alteración a ese nivel. Entonces vemos acá un paciente, miren acá el primero, es un paciente con tosis palpebral izquierda, miren cómo la hendidura palpebral de 10, por lo menos se encontrará en un 7, en un 6, ¿no? Y acá, miren también el lado derecho, ese paciente tiene bilateral, pero uno más que el otro, ¿no? El uno está más cerrado que el otro. Ahora, vamos a tener debilidad facial, sí, que nos puede confundir como si fuera una parálisis facial. Miren la simetría facial que tiene ese paciente. Acá de la señora también, gente adulta, cómo tiene la caída del párpado, la hendidura palpebral, cómo está caída. Y también no solamente debilidad de los músculos faciales, ¿no? Sino también cervical. Entonces, un paciente que muchas veces te dice, sí, doctora, estoy en el día, un libro y siento que mi cabeza se va adelante. O sea, ¿por qué? Porque también hay una caída de la región cervical por debilidad de los músculos cervicales, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una debilidad proximal lo que ellos tienen, ¿no? Y también te dicen, doctora, otra forma de ver cómo es los músculos maceteros, porque también en los pacientes con miastenia se altera la debilidad también de los músculos maceteros. Te mencionan que cuando consumen carne o pollo, o sea, algo más duro, mientras van comiendo, se van agotando y van presentando debilidad para poder masticar. Y ahí también dificultad para poder deglutir los alimentos por la debilidad de los músculos maceteros. La clínica también de la miastenia es que ataca a los músculos vulvares, ¿no? Y ahí la dificultad para la deglución, masticación y la fonación. Los pacientes con miastenia te hablan como si estuvieran hablando con su nariz. Hola, doctora, así. Porque son pacientes que tienen debilidad también de las cuerdas vocales, no tienen incapacidad para cerrar la mandíbula y a veces te llegan un poco con la boca semiabierta, un poquito babeando, la voz nasal, ¿no? Debilidad en la lengua, en los labios y la cara, ¿no? Es una disartria flácida, pero sin dificultad en la fluencia, pueden hablar normal, pero con disartria, ¿no? La debilidad generalmente se presenta en miembros superiores y simétrica. Es lo característico de la miastenia gravis, que es una debilidad simétrica. Vale decir, o sea, por ejemplo, en miembros superiores, ambos hombros, le digo, señor, levante hacia arriba, es como si estuviera examinando el 11 par craneal, ¿no? En la cual digo, levante así, hacia arriba, levanta un poco y luego se agota. O si no, lo característico que yo les digo a los pacientes, peínese, empieza a peinarse a la tercera, a la cuarta, y ya se va agotando el paciente porque no tiene fuerza en los hombros, ¿no? Las infecciones, el curso clínico puede variar, puede haber hay pacientes que por un buen tiempo toman su tratamiento y están muy bien, incluso algunos abandonan el tratamiento y están bien, pero hay pacientes que pueden empeorar.
Un paciente con miastenia gravis, debut, a los 2 o 3 años puede convertirse en una crisis miasténica y su pronóstico ahí sí no es bueno, ¿no? Si pasa a los 2 o 3 años, es poco probable ya que llegue un paciente con miastenia a ser una crisis miasténica, ¿no? Los pacientes con miastenia gravis en general empeoran con infecciones, cuando se exponen mucho al calor, cuando hay un estrés emocional. Si adicional, por ejemplo, mi paciente tiene enfermedad tiroidea, se puede exacerbar su clínica, mayor debilidad. Si hay sobremedicación, ¿cuál es el problema? Como esta es una enfermedad que produce fatiga muscular, ¿qué es lo que hacen los pacientes? Se automedican. O sea, se sienten débiles, toman su pastilla para la miastenia, ¿no? Y van tomando a veces hasta 10, hasta 20 pastillas en el día para la debilidad. Cada tenía debilidad, se tomaba, se tomaba, tomaba. Y no es así, ¿no? Existe un tope para tomar los medicamentos, porque también así como es bueno para la debilidad, pues en otras cosas también te hace daño. El embarazo, que programar los embarazos con miastenia gravis se programa, porque sabemos que existe también la miastenia gravis neonatal. Entonces, porque ustedes saben que la madre pasa anticuerpos al feto, entonces, dentro de los anticuerpos buenos que le puede pasar al feto, también le puede pasar anticuerpos malos, como los anticuerpos contra los receptores. Entonces, cuán importante es que un paciente con miastenia programe sus embarazos para ver la dosificación y estar alerta ante la... Los pacientes con miastenia gravis son pacientes gestantes que tienen que ir pues a la cesárea. Ellos no van a, las mujeres no van a aguantar de una gestación normal por el mismo esfuerzo, ¿no? La fuerza muscular que tienen, no van a tolerar. Son, como les menciono, embarazos programados y por lo general por cesárea. Tiene que estar sí o sí un pediatra y probablemente un neuropediatra para ver si en el momento del nacimiento del feto no ¿no? Tiene que ver signos de alarma en un feto, ¿no? Si hay insuficiencia respiratoria, todo eso tenemos que estar en alerta, ¿no? Algunos van a experimentar una falla respiratoria, neumonía, pero sobre todo cuando ya avanzan una etapa de crisis miasténica. Las formas más leves de son la miastenia de tipo ocular, significa que solamente ataca al globo ocular. Las manifestaciones cardinales en cuanto a lo que es miastenia gravis, sobre todo son la debilidad, la fatiga de los músculos, ¿no? Y aumento a lo largo del día y mejora, o sea, como les mencioné, la debilidad fluctuante, ¿no? Eso es lo característico o la debilidad clásica de un paciente con miastenia gravis. Entonces, hay maniobras para fatigar el músculo, puesto que sí, es a través, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el agotamiento palpebral. ¿Cómo se hace esa maniobra? ¿No? Se llama cover test, significa que al paciente se lo hace que tenga una mirada hacia arriba 30 a 60 segundos y en la cual vamos a ver que ese paciente va teniendo lo que es tosis palpebral, o sea, va cayendo. O sea, uno para hacer esa prueba primero tiene que hacer la medición, ¿no? ¿Cuánto inicia en cuánto está el párpado, ¿no? Si el párpado, por ejemplo, está en 8 y yo lo hago este agotamiento palpebral, va en 6, entonces ahí tenemos una prueba positiva para agotamiento palpebral o también llamado cover test positivo. El otro es abducción de extremidades superiores, o sea, yo hago que levante en tal caso mis dos miembros superiores hacia arriba o incluso se entrecrucen atrás de mi espalda y lo mantengo ahí por 2 minutos, ¿no? El paciente que está muy comprometido ni siquiera va a poder levantar los brazos hacia arriba o lo tiene un momento y se le cae. Puede hacer esa maniobra, ¿no? Esa es otra maniobra de agotamiento. O con tareas manuales, es la que les menciono. Yo particularmente hago que se empiecen a peinar, ¿no? Se empiezan a peinar y vamos viendo que, o sea, al tercero o al cuarto ya no pueden peinarse, sobre todo las mujeres, ¿no? Eso también, esa maniobra podemos hacer en miembros inferiores, sí. También se hace que mantengan el miembro superior, ambos lados, hacia arriba y el paciente no lo puede mantener por mucho tiempo, se le caen las piernas, ¿no? Como si fuera un barré. Lo mismo, una maniobra de barré, igual se realiza, pero ¿no? Ahora, levantarse repetidamente varias veces de una silla también se hace, o en tal caso ya sentadillas, que hagan unas 10 ranas, lo cual no llegan ni a la tercera y se agotan el paciente, ¿no? Y la otra para ver también la parte vulvar, si se agota también, hace alguna disartria o
o contar a 50 veces en voz alta alguna expresión, alguna palabra, y el paciente se va agotando, ¿no? Entonces, esas son maniobras de fatigabilidad que se hace a un paciente al examen físico en miastenia. Ahora, hay una clasificación de Osterman, sí, es una clasificación que nos permite ver en qué tipo de miastenia tiene. Acá es una clasificación más pequeña, que la divide en 1, 2, 3, 4 y 5, y esta es un poquito más, un poquito más larga, pero un poquito mejor de entender esta de acá. La tipo 0 no hay datos clínicos. El estadio 1, que es la debilidad ocular, o sea, es la tipo ocular solamente, ¿no? La tipo 2, que es una miastenia generalizada, pero es leve, ¿no? Que va a atacar uno que otro músculo, por ejemplo, superiores o inferiores, más la debilidad muscular, pero es leve. La tipo es cuando ya tenemos una debilidad moderada, afecta tanto a extremidades superiores, a inferiores, ¿no? Y puede haber cierto ataque de músculos vulvares, ¿no? Cierta dificultad para consumir alimentos, se atrofia comer. Y la tipo 4 ya es una debilidad severa, ¿no? En la cual ya hay ataque ya más de músculos respiratorios, problemas de músculos orofaringios, y el quinto es cuando ya un paciente pues mentalmente no puede respirar y necesita ventilación mecánica, ¿no? Ahora, ¿existe otra forma de dividir a la miastenia gravis? Sí, es una clasificación en la cual se divide de acuerdo a los inicios de la presentación de la miastenia. Mencioné una miastenia gravis de inicio temprano, por lo general en gente joven, lo que se halla más es alteración a nivel de los receptores de acetilcolina, en la cual en gente joven, les vuelvo a mencionar, sobre todo se encuentra la hiperplasia tímica, ¿no? De inicio tardío, también en mayores de 50 años, se encuentra el timo, pero hay atrofia tímica, casi no hay hiperplasia o timoma, ¿no? Un paciente con miastenia gravis con timoma, por lo general lo que se encuentra es anticuerpos con acetilcolina, es muy variable en la edad, y puedes encontrar en el timo linfoepitelioma, ¿no? Un paciente con miastenia gravis que encuentras con receptores anti-MuSK, vas a tener pues anticuerpos anti-MuSK, la edad es muy variable y el timo es normal generalmente en los pacientes con anti-MuSK. En los pacientes con miastenia gravis, en la cual encuentras anticuerpos contra la proteína de baja densidad o LRP, la edad de inicio es variable y vas a tener un timo normal, pero hay un grupo de pacientes también con miastenia gravis en las cuales no vas a encontrar ningún tipo de receptor cuando le haces dosaje. O sea, no vas a encontrar ni acetilcolina, ni anti-MuSK, ni anti-LRP4. En realidad, estos son pacientes que en la clínica de miastenia no se encuentra anticuerpos, pero eso no significa que no tienen miastenia. Esos son de causa idiopática, no se encuentra ningún anticuerpo en pacientes con miastenia. Igual reciben tratamiento. Y la miastenia gravis ocular, en la cual puedes encontrar cualquiera de estos anticuerpos, ¿no? Y la miastenia gravis es leve, es una miastenia leve que tiene muy buen pronóstico, pero como les digo, los 2 primeros años, un paciente con miastenia, obsérvenlo porque puede desarrollar o puede generalizarse hasta llegar a una miastenia, una crisis miasténica generalizada. Entonces, los anticuerpos de miastenia, no olvidarnos, existen 3 sobre todo, ¿no? Y los que son de causa desconocida, ¿no? Por ejemplo, cada uno va a tener su configuración y va a tener sus características, ¿no? Por ejemplo, los receptores de acetilcolina, como les había mencionado, presentes en el 50% de los pacientes con miastenia gravis ocular y un 85% de los pacientes con miastenia gravis generalizada. Los receptores de acetilcolina generalmente son los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, son los más frecuentes que se ven en un paciente con miastenia gravis, ¿no? Ahora, los pacientes con anti-MuSK generalmente son hallazgos que se encuentran en un 15 a 40% con miastenia gravis generalizada, en la cual generalmente no son con miastenia ocular, realmente más en generalizado y sobre todo en la versión vulvar. O sea, los pacientes que tú encuentras anti-MuSK, ten mucho cuidado porque son pacientes que rápidamente pueden evolucionar a una miastenia gravis vulvar, ¿no? El anti-LRP4 generalmente
18% en los pacientes con miastenia gravis, o sea, el porcentaje es mucho menos. Entonces, si hablamos en porcentaje, generalmente los pacientes con miastenia tienden a tener más anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, en un 50%, en un anti-MuSK y otro 18% de los pacientes hacen LRP4. Entonces, ¿cuál es la clínica de acuerdo a los anticuerpos? Acá tenemos un paciente con miastenia gravis con receptores de acetilcolina. Nuevamente les vuelvo a mencionar, es de inicio temprano, menores de 40 años, vamos a tener hiperplasia a nivel del timo, se va a encontrar en una relación hombre-mujer 1:3, o sea, más en mujeres, y vamos a tener un inicio tardío también mayores de 40 años, donde no se va a encontrar timo, está atrofiado, predomina en el sexo masculino, y generalmente en el sexo masculino, en la edad más tardía, son los que más progresan a una miastenia generalizada. Hay que tener mucho cuidado en los adultos mayores cuando tienen miastenia gravis con receptores. En cuanto a los receptores, miastenia gravis con los receptores anti-MuSK, ese es el que les menciono, generalmente es en menores de 40 años, con timo normal, y predomina también en el sexo femenino, pero tiene una predilección, por eso les he puesto acá en rojo en esta figurita, por los orofaringios, facial, vulvar y músculos de la respiración. Ahí que es muy importante tener mucho cuidado con estos pacientes porque pueden desarrollar crisis miasténica, ¿no? Y los pacientes con el tratamiento es anticolinesterasa en todos, excepto en estos pacientes con anti-MuSK. Se ha visto que empeoran su cuadro clínico los pacientes con miastenia gravis anti-MuSK cuando yo le doy tratamiento anticolinesterasa, ¿ya? Pacientes que tienen miastenia gravis LRP4, su edad es variable, incluso se han encontrado neonatos que tienen miastenia gravis que tienen anticuerpos LRP4, el timo es normal y la clínica es muy variable, ¿no? Como te o como te puede dar de los músculos de extremidades superiores o de inferiores, o sea, debilidad facio-escápulo-humeral. Y los pacientes con miastenia gravis, cero negativa, algunos se encontraron que tienen hiperplasia, pero no se encontraron receptores. En realidad su clínica es muy heterogénea, como pueden ser vulvares, como pueden ser más musculares. El diagnóstico. El diagnóstico es principalmente clínico, ¿no? Un paciente que ya te llega a la consulta con debilidad muscular ocular, sobre todo debilidad de brazos, de piernas, ya tú tienes que tener la sospecha que es un paciente con probabilidad de miastenia gravis. ¿Cuál es el diagnóstico que tú puedes hacer en tu consultorio y es rápido de poder hacer? Es el test del hielo. Acá les voy a explicar, los regreso esta el test del hielo. O sea, si ustedes, si tienen en su consultorio hasta un cubo de hielo, lo ponen, o si tienen su bolsa de hielo, ¿no? Este es un paciente que llega a la consulta, miren, con su tosis palpebral, no caída del párpado, pues yo agarro mi hielo, lo pongo por 10 segundos, ¿no? Obviamente sin que yo prefiero, por ejemplo, estas bolsitas ponerlas con una toalla para no quemar, porque el hielo quema cuando se pone directamente a la piel, y observen, miren cómo la apertura ocular, ¿no? Se vuelve a su casi normalidad. No es totalmente normal, pero este es un signo ya positivo de miastenia gravis. Entonces, este es un yo ya lo puedo ir haciendo en mi consultorio o en la emergencia o hospitalización. Yo ya tengo un alcance, estoy ante la sospecha de miastenia gravis. El otro diagnóstico es a través de la prueba de Tensilo, que es un inyectable, es difícil encontrar en Lima a veces, si no te la prueba del Tensilon, existe la prueba de neostigmina, que son unas ampollitas de neostigmina. La prueba del Tensilon lo que hace es inhibir a la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan que la acetilcolinesterasa era la molécula que regresaba nuevamente la acetilcolina hacia el espacio neuronal presináptico? Entonces, lo que hace este Tensilon es mantener, ¿no? O sea, inhibir a esta acetilcolinesterasa para lo que existe, lo poco de acetilcolina en esa unión neuromuscular, siga trabajando y siga teniendo fuerza muscular. Entonces, ¿cómo se hace la prueba?
Yo ingreso a mi paciente, lo hago sentar, primero lo agoto, ¿no? Mido cuánto es su hendidura palpebral, hago las maniobras de fatigabilidad, mido cuánto tiene su hendidura palpebral, y lo primero que tengo que poner subcutáneo es atropina. ¿Por qué? Porque esta prueba, así como la neostimina, son anticolinesterasas, por lo tanto, el paciente va a tener hipersalivación, puede tener diarrea. Entonces, para contrarrestar estos efectos muscarínicos, yo tengo que primero aplicar atropina. Obviamente, tengo que tener mucho cuidado en pacientes adultos. La atropina te puede generar taquicardia, arritmias. Entonces, por lo general, yo aplico 0.6, una agujita de insulina, aplico 0.6 de atropina, o sea, un poco, y en la otra cargo mi jeringa con 2 ml de Tensilon, ¿no? Primero pongo de hidrofonio, no Tensilon. Primero pongo mi atropina 0.6 y luego espero un momentito, será 5 segundos, y aplico en la otra hombro subcutáneo lo que es el hidrofonio, ¿no? Espero la respuesta, vamos a ver a los 10 a 5 minutos, le digo, descanse señor, pero no descanse significa que vayamos a dormir, ¿no? Quédese ahí nomás, no haga mayor esfuerzo, quédese tranquilo, y vamos viendo que en los segundos el paciente eleva su párpado, y otro de los signos también es que el paciente va a tener náuseas. Entonces son signos positivos que dice el paciente responde al tratamiento, al hidrofonio, la cual es positivo a la maniobra de Tensilon. La misma es para la neostimina. Si ustedes no encuentran en Lima, que como les mencioné es difícil encontrarle el hidrofonio para hacer la prueba de Tensilon, la otra es con neostimina. Se realiza de forma, se aplica atropina en un hombro subcutáneo y posterior se aplica la neostimina que vienen en ampollitas de 2 ml, se aplica en el hombro en el lado contralateral, y la respuesta es igual. Generalmente la neostimina demora un poquito más, a veces hasta dentro de la media hora recién se puede ver los efectos. En cambio, con hidrofonio o Tensilon se ve a los 5 a 10 minutos. El otro puede demorar hasta 30 minutos. El otro diagnóstico, la otra prueba de diagnóstico es el dosaje de anticuerpos. Como ya habíamos mencionado, pues, ¿no? Puedes dosar, en Perú tenemos el dosaje de anticuerpos de acetilcolina, tenemos del antimúsculo, no tenemos es para anticuerpos LRP4. Es más, los antimusc y los anticuerpos contra acetilcolina, generalmente el laboratorio que hace es Roe y Blufstein, pero no lo hacen acá, lo mandan al extranjero. Por eso es que es un examen que te puede incluso demorar semanas, ¿no? Si tienes suerte en que el avión lo lleva antes al extranjero a hacer la prueba, en buena hora quizás lo puedas tener dentro de la semana, pero por lo general demora 15 días. El otro examen mandatorio es la electrofisiología, y de ahí que tenemos la electromiografía. Acá vemos, esta es una electromiografía. La electromiografía consiste en aplicar una aguja, por lo general se hace en miembros superiores o en el cuello, en la cual se hace estimulación, o sea, potenciales de acción muscular. Entonces, un paciente con miastenia se le inyecta y vamos a tener un potencial de acción o sea, inmediato, rápido, ¿no? Bien, pero vas poniendo más la agujita, vas pasando más electricidad, como quien dice, y vamos a ver que el potencial de acción baja, o sea, es en decremento. Entonces, eso es lo típico en pacientes con miastenia graves, que ante un examen de electromiografía con aguja, vas a ver un decremento del potencial de acción. Vas estimulando y se va agotando el músculo y va cayendo el potencial de acción muscular, ¿ya? El otro examen es la tomografía de tórax para ver lo que es el timo, como les había mencionado, la patología de la miastenia se asocia pues a hiperplasia o a timoma, ¿no? Y el otro es la prueba terapéutica, porque como les mencioné, también hay pacientes que tú puedes hacer todos estos exámenes y te va a salir negativo, pero tienes toda la clínica. Entonces, ¿qué haces? Das una prueba terapéutica, inicias con tratamiento de grasa y por 5 días, si observas si el paciente mejora, pues este paciente tiene miastenia grave. Y la test del hielo, que normalmente nosotros practicamos al inicio para ver, ya tener un alcance que es un paciente con miastenia, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, existe un tratamiento sintomático, existe un tratamiento a corto plazo y a largo plazo. Entonces, tratamiento sintomático es el medicamento que hasta ahora tenemos nosotros, es la piridostimina, o también llamado en el nombre comercial Mestinon o Amiasten. Este medicamento tenemos un poquito
dificultad a nuestros pacientes con miastenia porque a veces se agota en Perú, sobre todo en las épocas de septiembre, noviembre, diciembre, no sé por qué, en realidad no producen en España o en Italia y tenemos dificultad para encontrar el medicamento. Por lo general se inicia, la presentación que viene acá en Perú es de 60 miligramos. En España incluso hay de liberación prolongada, hay de 90 miligramos y de 30. La que nos traen a Perú solamente es de 60 miligramos la presentación. Generalmente uno inicia con media tabletita cada 8 horas. ¿Por qué? Porque al ser un medicamento biostimina, un medicamento muscarínico, como pero en cambio te puede dar mucha hipersalivación, ¿no? O te dicen el paciente, doctora, un poco que cuando tomo la pastilla me tiembla la cara, o se me afloja el estómago, es típico, ¿no? Sí, señora, hay que tener paciencia hasta que se acostumbre el medicamento, porque en realidad es propio del efecto muscarínico y dioximina, ¿no? Por eso es que nunca inicien una tableta o 2 tabletas cada 8 horas, porque se va a ir en diarrea y ya no te va a tolerar el paciente, va a tener náuseas y vómitos, y no. Incluso algunos empezamos con un cuarto de tableta, por ejemplo, cuando es ocular, vamos a empezar con un cuarto de tableta cada 8 horas, luego a media tabletita cada 8 horas, ¿no? El aumento es progresivo, la dosis máxima es 120 miligramos por día. O sea, no le digamos al paciente, sí señor, cada que tenga debilidad, tome la pastilla, porque eso es lo que vamos a tener problemas con pacientes con astenia, ¿no? Que se automedican, cada que se sienten mal, o dicen, sí, hoy voy a trabajar más, se toman una pastilla, no es así, ¿no? El medicamento, la piroximina, es bueno, pero también es malo en el sentido que te puede desencadenar mucha diarrea, muchos movimientos involuntarios, incluso taquicardia, entonces esto también hay que tener cuidado. Y como les mencioné anteriormente, no se emplea la piridoximina en pacientes que tienen anticuerpos anti-MuSK. Eso está contraindicado porque peora en la clínica. Ya, en estos pacientes anti-MuSK solamente se utiliza terapia con o terapia inmuno, lo que es acetropina, eso es terapia biológica, ¿no? Eso se utiliza en anti-MuSK. El tratamiento a corto plazo, esto es sobre todo para los pacientes que hacen miastenia en etapa en Osterman 4 o 5, o sea, en crisis miasténica. Entonces, está indicado así como en el Guillain-Barré, la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa. Generalmente la sesión de plasmaféresis lo que hace es, te limpia los anticuerpos de la sangre. Ese es el efecto de la plasmaféresis, ¿no? Puedes hacer entre 3 a 5 sesiones, no se hace diario, se hace día, y lo que vas pidiendo en este paciente es anticuerpos, porque cuando uno pide anticuerpos, por ejemplo, yo pido anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, me va a salir que es positivo, pero te va a dar una cantidad, qué cantidad de anticuerpos está generando esa persona. Si por ejemplo, el valor normal es de 0.1 a 0.3 mi dosaje de anticuerpos, hablando de la acetilcolina específicamente. Si, por ejemplo, el paciente con miastenia tiene 20 o 30, no justifica de plasmaféresis, porque es propio de la enfermedad que tenga esa cantidad. Pero si me llega con 1500, ciento y tantos, y tengo una clínica muy florida, muy exacerbada, sí, ahí sí tengo que dar plasmaféresis, ¿no? Y yo he tenido pacientes que han llegado hasta 2500 de anticuerpos de acetilcolina. Una jovencita que tenía artritis reumatoidea y también tenía miastenia, ¿no? Fue de urgencia, se le hizo plasmaféresis, tuvo una buena respuesta, bajaron sus anticuerpos de poquito a poquito, y bajó a 150 y ahorita lo tenemos controlado en 20, ¿no? El dosaje de anticuerpos lo ponen al inicio de un diagnóstico de miastenia, lo puedes pedir al inicio del diagnóstico, luego los 3 meses, luego los 6 meses y luego puede ser anual. Si se controla en 2 años y pasa la miastenia, ya no necesitas pedir más adelante, salvo que el paciente te diga, sí doctor, antes yo subía mal las escaleras, pero ahora como que tengo que cargar mis piernas para poder. Es un paciente que está evolucionando mal y en que tienes que pedir pues un dosaje de anticuerpos para ver si le das un tratamiento a corto plazo adicional a su piroximina, eso no se abandona, que es la plasmaféresis o la inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa se aplica a 1 a 2 gramos por kilo por peso, 2 a 5 días. La inmunoglobulina sí se aplica todos los días, no es diario, 5 días diarios, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el tratamiento a largo plazo? Si, por ejemplo, yo tengo a mi paciente con miastenia y su respuesta es buena con mestino o piroximina,
que igual todavía no mejora la tosis palpebral, sigue la oftalmoparesia, o sea, va, pero necesita algo más adicional para que mejoren sus síntomas. Ahí doy tratamiento con prednisona, que es a la cabeza de inicio de tratamiento. El problema es que ustedes saben que el prednisona es un corticoide, que los corticoides todos a la larga van a producir efectos secundarios. Entonces no lo puedo tener a un paciente con corticoides pues por meses, porque es un paciente que va a tomar meses, años de tratamiento. Entonces no lo puedo dar todos los años pues prednisona. Entonces una alternativa es como generalmente yo manejo. Doy mi piroximina. Si responden bien con mi piroximina, solamente le dejo con piroximina. Pero por ahí, como que no mejora la debilidad muscular, no mejora la oftalmoparesia, le doy prednisona, ¿no? Pero si veo que con la prednisona mejora, pero cuando yo lo bajo, la prednisona, se exacerba la clínica, no, entonces es momento de poder dar acetropina. La acetropina es una terapia biológica en la cual se utiliza para cuando los pacientes no son, depende mucho de la prednisona. Entonces, la acetropina, por lo general, la dosis 50 miligramos hasta 150, yo doy a la par los tres, o sea, mi piroximina, perdón, mi prednisona y mi acetropina. ¿Por qué? Porque la acetropina demora en hacer efecto. Entonces, si yo de frente lo saco la prednisona y le doy acetropina, mi paciente nuevamente se va a sentir débil. Doy los tres y voy bajando la prednisona hasta que ya dejo en dosis de 150 miligramos la acetropina. Y con eso lo puedes mantener por años, ¿no? Tanto la acetropina como a la piridostimina. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tengo que tener con la acetropina? La acetropina barre mucho glóbulos rojos. Entonces tengo que hacer controles de hemograma para evitar eso. Te baja la hemoglobina, te baja los glóbulos rojos, y ustedes saben que baja los glóbulos rojos, podemos estar, un paciente con miastenia que no tiene que tener infección, lo puede llevar a alguna infección. Entonces los controles tienen que ser con eso. Hay nuevas alternativas para el tratamiento a largo plazo. Sí, también se ha visto aquellos pacientes que no responden a la acetropina, la otra alternativa es la ciclofosfamida, ¿no? La ciclofosfamida también es un medicamento de terapia inmunológica biológica, la cual también se puede utilizar si no responden a la acetropina. La ciclofosfamida es un tratamiento que también, si ustedes han escuchado, se utiliza también en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, la ciclofosfamida, así como puede ser bueno, también te puede dar cistitis hemorrágica, se puede caer el cabello, entonces hay que tener mucho cuidado si vamos a dar también ciclofosfamida al paciente. Y la otra molécula que actualmente también se usa es el rituximab. El rituximab también es una terapia biológica muy buena en realidad, incluso puedes utilizar acá en pacientes con crisis miasténica, ¿no? El rituximab no viene por tanto, no es para uso a largo plazo, ¿no? Pero sí a corto plazo lo podemos usar, ¿no? Cada 2 semanas se inyecta el rituximab, el rituximab se calcula de acuerdo al peso corporal y se va inyectando primero 2.000 miligramos el primer día que inicias, luego a los 3 meses y luego a los 6 meses. Son ciclos que se aplica el rituximab. Muy buena la respuesta del rituximab en miastenia gravis. Y es más económico que hacer una plasmaféresis y mucho más económico que hacer tratamiento de inmunoglobulina intravenosa, ¿no? En la crisis miasténica es el aumento de la debilidad, ¿no? Y que podemos correr el riesgo porque, como saben, la crisis miasténica se compromete los músculos respiratorios, los músculos vulvares, entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes con crisis miasténica, ¿no? Pacientes con crisis miasténica es un paciente que tiene que estar en UCI, no es de manejo ambulatorio, ni siquiera en hospitalización. De manejo en UCI porque en cualquier momento hasta se puede intubar a un paciente con crisis miasténica, ¿no? Los pacientes con crisis miasténica, muchos de ellos se infectan, entonces tienes que aplicar antibiótico temprano, auxilio respiratorio, ahí tienes que dar plasmaféresis e inmunoglobulina y hacer fisioterapia pulmonar porque se llena mucho, por la misma debilidad muscular que tienen en el paquete respiratorio, se acumula mucho de flema los pacientes con miastenia, entonces tienes que hacer terapia respiratoria. Respecto a la antibiótico terapia, es importante, me olvidé de colocarlo acá en las láminas, es que el paciente con miastenia es también, no podemos usar en el paciente con miastenia cualquier medicación, porque también los pacientes con miastenia tienen efectos colaterales también a algunas medicaciones. Por ejemplo,
tú le des ciprofloxacino a un paciente con miastenia, el ciprofloxacino actúa también en la unión neuromuscular, por lo tanto está contraindicado. Entonces, quinolonas, macrólidos, aminoglucósidos están contraindicados con miastenia gravis. Algunos antiepilépticos sí, como la fenitoína, la carbamazepina, están contraindicados. También fármacos cardiovasculares, por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio, los beta bloqueadores como el propanolol, también está indicado en los pacientes con miastenia gravis. Relajantes musculares, obviamente que no vamos a dar a un paciente relajante muscular con miastenia porque va a aumentar su debilidad, ¿no? Entonces, sulfato de magnesio, eso también está contraindicado en los pacientes con miastenia gravis. Ahora, un diagnóstico diferencial es el síndrome de Lamberito. Es un trastorno presináptico. ¿Se acuerdan de la primera lámina en la cual veíamos que el paciente con miastenia, o bueno, un paciente normal, para que se active toda esa cadena de que se desprende de la vesícula de la acetilcolina, que se aperturen los canales de calcio? Pues un paciente con un síndrome miasténico de Lamberito, lo que está alterado es esos canales de calcio, o sea, esos calcios no funcionan bien, por lo tanto la vesícula, las mitocondrias llevan igualmente a la vesícula la acetilcolina para desprender la acetilcolina, pero es en poca cantidad. O sea, no hay fuerza para poder desencadenar que esa acetilcolina baje hacia la unión neuromuscular y se desprenda. Entonces, esa es la patología de Lamberito. O sea, la alteración es práctica. En cambio, en miastenia gravis, la alteración es postsináptica, ¿no? Igual los pacientes hacen debilidad muscular, pero la diferencia con miastenia es que un paciente con miastenia, tú lo haces que haga ejercicio, se agota y se debilita más. Un paciente con miastenia grave, con Lamberito, perdón, es un paciente débil que tú lo haces hacer ejercicio y mejora. Entonces, el paciente con miastenia también tú vas a encontrar que tiene reflejos osteotendidosos normales. En cambio, el paciente con Lamberito no va a tener, va a tener hiporreflexia, ¿ya? Nada más. ¿Listo, doctores? ¿Alguna pregunta sobre miastenia? ¿Alguna duda? ¿Todo entendido? Dígame, doctora. Mamani Turbo. Sí, doctora. Tenía una consulta. Con respecto a la clínica, las formas vulgares y generalizadas, ¿cuál forma es la más complicada o más grave en el paciente? La forma más complicada es esta, la de acá, la que tienes anticuerpos anti-mus, que toca la parte muscular, ¿no? O sea, cuando tú haces tu clasificación de Osserman, cuando ya estás en una etapa 3, en la cual ya tienes compromiso muscular moderado, ya tienes que estar alerta porque ese paciente puede evolucionar mal, ¿no? Y como les mencioné, o sea, los anticuerpos anti-mus son las que generalmente atacan la parte vulvar. Son los pacientes que se atoran, que no pueden comer y rápidamente van hacia los músculos respiratorios. Realmente esos pacientes son los que evolucionan mal. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. No te preocupes. Antes no se conocía mucho de la miastenia. Esta división ahorita con anticuerpos es hace como 2 años recién. Antes solamente hablamos de acetilcolina. Y es más, antes muchos no sabían de qué era la miastenia, ¿no? Antes la mortalidad por miastenia era alta, casi un 30, 50%. Los pacientes morían porque no sabían su causa. Se confundía con otras enfermedades, ¿no? Con Guillain-Barré, con problemas respiratorios, por otra causa, pero menos por miastenia, ¿no? Y hay nuevas alternativas de tratamiento, porque antes solamente teníamos la piostimina, que es el mestinón, pero ustedes saben, por ejemplo, cuando es miastenia gravis antimus, podemos usar solamente acetropina o corticoides, porque son esos medicamentos. Incluso ahora hay asociaciones de pacientes con miastenia gravis, que los cuales a nuestros pacientes que están, es una enfermedad rara, la miastenia gravis es considerada entre las enfermedades raras, que
En realidad hay los cuales se ayudan y muchas veces traen del extranjero su medicamento. Ujú. Porque es difícil, a veces se agotan. Ustedes van a cualquier farmacia y piden Mestinon o Amiestien, no van a encontrar. A veces tenemos que con el mismo laboratorio tener algún convenio para poder medicamento, ¿no? Es difícil encontrar ese medicamento. Entonces, si no tenemos alternativas actualmente, ¿no? Rituximab, pero rituximab tampoco no es barato, es caro, ¿no? Para usar puramente acetropina sí, pero no es de alternativa, pues, ¿no? Que vamos a tener puramente con corticoides o acetropina. ¿Alguna pregunta, autores? Si no, para dar por concluido. De acá nos encontramos el día sábado, tenían con el caso clínico con el doctor Escalante, entonces, pero vamos a hacer un cambio, yo voy a hacer el día sábado, nos encontramos a las 8 de la mañana, por favor, ¿ya? Listo, doctores, que tengan un buen día, hasta el día sábado nos volvemos a encontrar. Ojalá que les haya servido un poquito de mi opinión para poder entender, ¿no? Hasta luego, muy buenos días. Al inicio se trabó, todos están que me decían, doctora, no se la entienden.